Resumen de la Biblia del libro Primera de Corintios parte número 1. Saludo e introducción. Capítulo 1, versículo 1 al 9. Introducción. Cada carta del apóstol Pablo es más que un mensaje a una comunidad antigua. Es una palabra viva que atraviesa los siglos y sigue hablando a los corazones de quienes buscan a Dios. Escrita con ternura, sabiduría y firmeza, la primera carta a los Corintios revela la profunda preocupación de Pablo por una iglesia que crecía en medio de una sociedad llena de desafíos. Corinto era una ciudad vibrante, rica en cultura, pero también marcada por la confusión espiritual y moral. En medio de ese ambiente, Pablo levanta su voz para recordar a los creyentes que su identidad no depende del mundo que los rodea, sino del llamado divino que han recibido en Cristo Jesús. Desde las primeras líneas, el apóstol no solo se presenta como mensajero, sino como un pastor que ora, agradece y exhorta con amor. Su saludo no es una simple cortesía, es una proclamación de verdad, una invitación a volver al centro de la fe, la gracia, la comunión y la fidelidad de Dios. A través de estas palabras iniciales, Pablo nos recuerda quiénes somos en Cristo. Personas santificadas, llamadas a vivir en la luz de su presencia y a caminar con esperanza hacia la venida del Señor. Nos invita a mirar más allá de nuestras imperfecciones y divisiones, para reconocer la obra constante del Espíritu en nosotros. Estas palabras, escritas hace tantos siglos, siguen resonando hoy con la misma fuerza. Porque en cada generación, la Iglesia necesita recordar que ha sido elegida, sostenida y amada por un Dios fiel. Escuchemos juntos este comienzo lleno de luz y propósito. Dejando que la voz del Espíritu nos guíe a redescubrir el valor de la gracia, la unidad y la esperanza que hay en Cristo Jesús. Narración principal. Primera de Corintios 1, versículo 1 al 9. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Así inicia el apóstol, no con títulos de grandeza, sino con la humildad de quien sabe que su llamado proviene del cielo. No fue elegido por mérito humano, ni por influencia, sino por la gracia divina que transforma a los débiles en instrumentos de poder espiritual. En sus primeras palabras, Pablo se presenta como siervo y enviado, consciente de que su vida pertenece por completo a aquel que lo llamó en el camino de Damasco. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Con ternura pastoral, Pablo dirige su carta a una comunidad viva, diversa y en proceso de crecimiento. No los llama simplemente corintios, sino iglesia de Dios, recordándoles que, aunque habiten en medio de una ciudad ruidosa y llena de tentaciones, ellos pertenecen a un reino celestial. Ser santificados en Cristo significa haber sido apartados para un propósito eterno, no por obras humanas, sino por la obra redentora de Cristo. Y ser llamados a ser santos implica una invitación constante a vivir conforme al carácter de aquel que los salvó. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí, Pablo extiende su saludo más allá de Corinto. La fe no está limitada por fronteras, culturas ni generaciones. Todos los que claman el nombre de Jesús forman parte de una misma familia, la familia de la fe. El Señor que habita en Corinto es el mismo que habita en cada corazón que le busca con sinceridad. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dos palabras que resumen el mensaje del Evangelio, gracia y paz. Gracia, el regalo inmerecido de Dios que nos rescata, y paz, el fruto que llena el alma cuando descansamos en su voluntad. Pablo no desea simplemente bienestar temporal, sino la profunda paz que brota del perdón y de la comunión con Cristo. Doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Antes de corregir, Pablo agradece. Antes de exhortar, bendice. Reconoce que, a pesar de las debilidades humanas, la gracia de Dios sigue obrando. Él ve más allá de los errores y se enfoca en la obra del Espíritu, que sigue moldeando corazones. Su gratitud revela un amor pastoral que celebra la acción de Dios incluso en medio de la imperfección. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Los creyentes en Corinto habían recibido dones y talentos extraordinarios. Pablo reconoce esos dones como evidencia de la gracia divina. El conocimiento, la elocuencia y la sabiduría no son motivos de orgullo, sino herramientas para edificar. Todo lo que poseen, lo poseen en Él,
porque Cristo es la fuente de toda abundancia espiritual. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. La fe de los corintios no era teoría, sino experiencia viva. Sus vidas testificaban que el Evangelio tenía poder real para transformar. Cada conversión, cada acto de amor, cada don manifestado era una evidencia de que Cristo estaba presente y activo en medio de ellos. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo eleva su mirada al futuro, recordándoles que toda bendición tiene un propósito: prepararlos para la venida del Señor. El pueblo de Dios no está vacío ni desamparado, ha sido equipado con todo lo necesario para perseverar en la fe. Cada don, cada talento, cada palabra de sabiduría, es una semilla que crece mientras esperamos la gloriosa revelación de Cristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras son una promesa de esperanza. No se trata de la fuerza humana, sino de la fidelidad divina. El mismo Dios que comenzó la obra, será quien la complete. Él es quien sostiene, purifica y fortalece, para que al final podamos presentarnos ante limpios, firmes y llenos de gozo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aquí culmina el saludo con una declaración eterna: fiel es Dios. Todo lo que somos, todo lo que esperamos y todo lo que hacemos, reposa en esa verdad inquebrantable. Somos llamados no solo a creer, sino a vivir en comunión con el Hijo, a compartir su vida, su amor y su propósito. Pablo no escribe solo una introducción, escribe una invitación a confiar. A recordar que, en medio de los desafíos, la fidelidad de Dios no cambia. Él es constante, firme y verdadero, y nunca abandona a los suyos. Reflexión. En estas palabras, Pablo no solo saluda, sino que establece el fundamento de toda la vida cristiana. La identidad en Cristo. Desde el principio, el apóstol nos recuerda que la fe no se trata solo de creer, sino de pertenecer. Pertenecer a aquel que nos llamó por nombre, que nos separó para su gloria y que nos invita a vivir una vida distinta, guiada por el Espíritu y sostenida por la gracia. Ser santificados no significa ser perfectos. No es una corona para los que no fallan, sino una marca divina sobre quienes se dejan transformar día tras día. Ser santos es responder al amor de Dios con humildad, sabiendo que, aun en nuestra debilidad, Él sigue obrando. Es caminar con la certeza de que el Señor no nos eligió por nuestra fuerza, sino por su misericordia. Cada palabra de Pablo nos recuerda que el Evangelio no comienza con lo que nosotros hacemos, sino con lo que Dios ya ha hecho. Él nos llama, nos perdona, nos forma y nos confirma. Nos da la identidad más alta que un ser humano puede recibir: hijos e hijas de Dios, amados y escogidos desde antes de la fundación del mundo. Cuando Pablo mira a la iglesia en Corinto, no ve solo una comunidad llena de problemas, divisiones o imperfecciones. Ve un pueblo en proceso. Ve lo que Dios está construyendo en ellos. Y es desde esa mirada de fe que da gracias, porque sabe que detrás de cada creyente hay una obra divina que no se detiene. Así también nos mira Dios hoy. Nos ve más allá de nuestras caídas, más allá de nuestras luchas, más allá de nuestras dudas. Nos ve como lo que seremos cuando su gracia haya completado su obra en nosotros, reflejos vivos de su amor y su verdad. La fidelidad de Dios no depende de nuestra constancia, sino de su promesa. Él es quien nos sostiene cuando el ánimo decae, quien nos levanta cuando fallamos, y quien nos confirma cuando todo parece incierto. Por eso Pablo dice con convicción: fiel es Dios. Una declaración que encierra siglos de esperanza, una verdad que trasciende toda circunstancia. Esa fidelidad es el hilo invisible que recorre toda la historia de la fe. El mismo Dios que llamó a Abraham, fortaleció a Moisés y consoló a David, es el mismo que hoy sostiene a cada creyente. Y así como acompañó a la iglesia de Corinto, también camina con nosotros, guiándonos paso a paso hacia la plenitud en Cristo. En medio del ruido del mundo, de la prisa y de la incertidumbre, estas palabras siguen susurrando a nuestro corazón. Recuerda quién eres. Recuerda a quién perteneces. Recuerda que aquel que comenzó la buena obra en ti, será fiel en completarla. Esa es la esencia de este saludo apostólico, una invitación a descansar en la fidelidad de Dios. Porque no caminamos solos, ni luchamos por nuestras fuerzas.
Vivimos sostenidos por la gracia, fortalecidos por el amor, y llamados a reflejar a Cristo en cada paso del camino. La promesa que Pablo compartió con los corintios sigue viva hoy. Dios es fiel. Él nos confirmará hasta el fin. Y en su fidelidad, encontramos la paz, la esperanza y el propósito que nuestra alma anhela. Conclusión. Así comienza la carta a los Corintios, con gratitud, gracia y propósito. Antes de exhortar, Pablo bendice. Antes de corregir, agradece. Y antes de hablar de las divisiones o los desafíos, recuerda a los creyentes quiénes son y a quién pertenecen. Cada palabra de este saludo está impregnada de esperanza. Es el eco de un amor pastoral que busca despertar la fe, renovar la unidad y afirmar que todo lo que la Iglesia necesita ya le ha sido dado en Cristo Jesús. Pablo nos recuerda que somos llamados a la comunión con Cristo, no a una religión vacía, sino a una relación viva, constante y transformadora. Nos invita a vivir en santidad, no como una carga, sino como un privilegio, el privilegio de reflejar la luz de aquel que nos amó primero. Y nos anima a mantenernos firmes hasta su venida, sabiendo que el Dios que nos llamó es el mismo que nos sustentará hasta el fin. Cuando el camino parezca incierto, cuando la fe se debilite o el corazón se canse, recordemos estas palabras. No es nuestra fuerza la que nos sostiene, sino la fidelidad de Dios. Él es quien nos confirma, quien nos guarda, quien nos levanta. El mismo Dios que obró en Corinto sigue obrando hoy, moldeando vidas con su gracia y extendiendo su mano a todo corazón dispuesto a creer. Estas primeras líneas de la carta no son solo un saludo. Son una promesa, un ancla y una invitación. Una promesa de que la gracia de Cristo basta. Un ancla que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. Y una invitación a vivir cada día recordando que fuimos llamados por amor y para amar. Que estas palabras iniciales nos inspiren a permanecer fieles, confiando en el Dios que comenzó la buena obra en nosotros. Y que será fiel en completarla. Que su gracia siga siendo nuestro refugio, su palabra nuestra guía, y su amor la fuerza que nos impulsa a seguir adelante. Fiel es Dios. Una verdad eterna que trasciende el tiempo. Que resuena en cada corazón que espera en Él. Y que nos recuerda, con ternura y poder, que nunca caminamos solos.